La noche se extendía interminablemente. La carretera, que se perdía en la oscuridad, parecía sin vida. Solo unas raras farolas iluminaban el asfalto. Un enorme camión rugía con su motor, rasgando la penumbra, y al volante se sentaba Esteban, un conductor con 20 años de experiencia, acostumbrado a la soledad. Fumaba cigarrillo tras cigarrillo, inhalando el amargo humo, y trataba de ahuyentar el cansancio. La radio hace tiempo que chisporroteaba con interferencias, y el único sonido que quedaba era el traqueteo de las ruedas. Cuando una figura oscura apareció delante, de pie en el arcén, Esteban redujo la velocidad maquinalmente. Los autoestopistas a esa hora eran una rareza, y la mayoría de las veces un peligro. Pero había algo extraño en la figura. El hombre permanecía inmóvil, como si lo esperara precisamente a él. «¡Mierda!», murmuró Esteban, apretando el volante con nerviosismo. Detuvo el camión y el hombre se acercó. Llevaba un viejo impermeable empapado por la lluvia reciente, el pelo pegado a la cara. Parecía agotado. «¿Me lleva a la ciudad?». La voz sonó ronca, pero tranquila. Esteban asintió. Algo dentro le decía que no lo llevara, pero el cansancio y la piedad humana prevalecieron. El hombre se sentó a su lado, cerrando la pesada puerta con un golpe. Al principio todo fue silencio. Conducían, y el pasajero callaba, solo respiraba con dificultad de vez en cuando. Pero a los pocos minutos, Esteban notó una extrañeza. En el espejo retrovisor, su asiento estaba vacío. Parpadeó, pensando que sus ojos lo engañaban, pero no había reflejo. «¿Llevas mucho tiempo aquí parado?», preguntó, tratando de ocultar su inquietud. «Lo suficiente». La respuesta sonó demasiado fría, como si el aire en la cabina se hubiera vuelto más pesado. Con cada farola que pasaban, el rostro del acompañante cambiaba ligeramente. Primero las arrugas se hacían más profundas, luego los ojos parecían vacíos, sin brillo. Esteban empezó a apretar el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Tú, a dónde te diriges, en general?». La voz le tembló. «Al mismo sitio que tú». El hombre se giró hacia él, y en la tenue luz de los faros, su sonrisa parecía demasiado amplia, antinatural. Esteban sintió un sudor frío recorrer su espalda. Comprendió. No había recogido a una persona. Esteban intentó encender la radio, algo para romper el opresivo silencio. Pero los altavoces chirriaron, y un extraño crujido, parecido a un susurro distorsionado, resonó en ellos. Lo apagó de inmediato. El corazón le latía desbocado en el pecho. «¿Todo bien?», preguntó el pasajero con calma, su voz sonando más cerca de lo que debería. «Sí», mintió Esteban, sin apartar la vista de la carretera. Pero notó que no estaba sentado como antes. Su cuerpo se había desplazado un poco hacia él, aunque no había visto ningún movimiento. Recorrieron unos kilómetros más. Delante, la niebla empezó a descender sobre la carretera, haciendo de los faros del camión el único islote de luz. «Aquí a menudo desaparece gente», dijo de repente el pasajero, mirando fijamente al frente. «¿Qué?». Esteban giró la cabeza bruscamente. «En esta carretera se suben a los coches y nadie vuelve a verlos». Esteban tragó saliva. Su mano tembló en el volante. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo los veo». El hombre se giró y su rostro se distorsionó. Los ojos se volvieron más negros que la noche. Los labios se estiraron, revelando unos dientes irrealmente afilados. En ese momento, la luz de los faros capturó de la niebla unas siluetas oscuras en el arcén. Había figuras, decenas de personas, inmóviles, como talladas en la sombra. Todas miraban el camión, y cuando éste pasó,
Sus cabezas giraron sincrónicamente. ¡Maldita sea! Esteban pisó el acelerador, intentando escapar de esa pesadilla, pero el pasajero ni se inmutó. Se inclinó más cerca y su aliento quemó con frío. Esperan a que te detengas, pero no te dará tiempo. Esteban dio un volantazo brusco. El camión casi se sale de la carretera. Estaba en pánico y cuando volvió a mirar por el retrovisor, las figuras del arcén habían desaparecido. Pero ahora notó otra cosa. Todos los asientos traseros estaban ocupados por esas mismas personas. Sus ojos vacíos brillaban con una luz tenue. Se sentaron en silencio y solo el pasajero de al lado seguía hablando. La carretera no suelta a quienes han visto su verdadera cara. Esteban se aferró al volante como si fuera el último ancla de la realidad. Su respiración se aceleró. El corazón le golpeaba en el pecho, pero se obligó a mirar solo hacia adelante, a la carretera que se perdía en la niebla. Esperaba que las visiones desaparecieran si simplemente seguía conduciendo, pero el pasajero no tenía intención de dejarlo en paz. ¿Alguna vez has pensado en lo que pasaría si los instintos tomaran el control? Su voz se volvió densa, como veneno. ¿Qué? Esteban apenas pudo pronunciar la palabra. Cuando el hombre deja de temer a la moral, cuando el miedo desaparece y solo queda la sed de sangre. Esteban echó un vistazo rápido al pasajero y se arrepintió. Su rostro había cambiado de nuevo. La piel de las mejillas se había hundido, revelando cavidades negras, y los ojos empezaron a brillar con una luz roja mortecina. En ese momento, otra figura salió del arcén a la carretera. Una mujer con un vestido blanco, manchado con algo oscuro. Estaba parada justo delante del camión. «¡Frena!», dijo el pasajero con calma. «¡Vete a la mierda!», rugió Esteban y pisó el acelerador. Estaba dispuesto a atropellarla, con tal de no detenerse. Pero cuando el camión la atravesó, Esteban comprendió que ella ni siquiera existía en el mundo material. La cabina se llenó de un frío glacial y en el parabrisas aparecieron palabras como arañadas con garras. «Ya eres uno de nosotros». Esteban se estremeció. Pisó el acelerador a fondo. El camión rugía, pero la carretera parecía no tener fin. Cada milla se extendía interminablemente. Las farolas parpadeaban y desaparecían, y una y otra vez aparecían siluetas por las ventanas. Hombres, mujeres, niños, todos con los ojos vacíos. «¿Entiendes dónde te has metido?», preguntó el pasajero. «Esta carretera no es solo una vía, es un límite. Los que la atraviesan de noche se quedan para siempre entre el mundo de los vivos y los muertos. Cállate. Cállate». Esteban sacudía la cabeza, como intentando desechar las palabras de su mente. Pero entonces notó que sus manos en el volante estaban cubiertas de manchas oscuras. La piel empezó a ennegrecerse, como si se estuviera quemando por dentro. «¿Qué me pasa?», exhaló, mirando horrorizado sus dedos. El pasajero sonrió lentamente, y sus dientes brillaron, demasiado largos y afilados para ser humanos. «Empiezas a ver». Esteban intentó desesperadamente mantener el camión en la carretera, pero sus manos temblaban. La negrura en su piel se extendía más arriba, por los antebrazos, como si la sangre dentro de él se quemara. Cada vez que parpadeaba, la carretera ante sus ojos cambiaba. A veces era asfalto normal con niebla. Otras veces veía un camino bañado en sangre, por el que se arrastraban cuerpos destrozados, aplastados por coches. «No, esto no puede ser», murmuraba, sacudiendo la cabeza. «Lo es», susurró el pasajero. Su voz ahora sonaba como si estuviera a la vez en sus oídos y en su cabeza. «Ha empezado a ver lo oculto. Esto es el verdadero instinto. Sabías que siempre había vivido en ti».
Esteban quiso gritar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Solo miró al espejo por un segundo y se arrepintió. Los pasajeros en los asientos traseros ya no estaban inmóviles. Se movían. Crujidos, el chasquido de huesos, sonrisas distorsionadas. Se estiraban hacia adelante, hacia la cabina, extendiendo sus manos con garras negras. «La carretera tiene hambre», dijo el pasajero, «y te ha elegido a ti». En ese momento, uno de los muertos del asiento trasero golpeó el tabique de la cabina y el cristal se agrietó. Esteban, en pánico, dio un volantazo, casi saliéndose a la cuneta. Sentía que estaban cada vez más cerca. «¡Déjenme en paz!», gritó, pero la voz se le rompió. La niebla exterior se hizo más densa, casi impenetrable, y de repente empezaron a aparecer escenas en ella. Cuerpos desfigurados en la carretera, accidentes, coches en llamas. Esteban se dio cuenta de que veía a todos los que habían muerto en esa carretera. Sus ojos brillaban con la misma luz tenue que los de los pasajeros de atrás. Miró a su acompañante. Este ya no era un ser humano. Su rostro se había alargado. La piel se había desprendido. Su cráneo estaba parcialmente expuesto, y de la cuenca de sus ojos brotaba una densa sangre negra. Pero la sonrisa permanecía. «Aún puedes volver», dijo en voz baja, como burlándose. «Pero para eso debes alimentar a la carretera. Solo acepta sangre». Esteban entendió la indirecta. O mataba a alguien, o él mismo se convertiría en parte de esa carretera muerta. Las manos le temblaron más fuerte, y por un instante sintió que algo se agitaba dentro de él. Una bestia, primitiva, salvaje. Sus pupilas se dilataron, su respiración se volvió áspera, y escuchó su propio gruñido, escapando de sus labios. El pasajero asintió satisfecho. «Ahí está, tu verdadero instinto». Esteban respiraba con dificultad, el pecho oprimido como si le hubieran incrustado una piedra. Sus manos en el volante estaban ya casi completamente ennegrecidas. Las uñas se habían alargado, pareciendo garras. Cada vez que parpadeaba, su visión parecía desdoblarse. El mundo a veces seguía siendo normal, con niebla, y otras veces se convertía en un infierno ardiente, bañado en sangre. «Detente», dijo de nuevo el pasajero. Su voz sonaba más a un silbido de serpiente. «Entrega a la carretera lo que exige, y serás libre». «¡Cállate!», jadeó Esteban, pero su voz se quebró, volviéndose más un rugido animal. Detrás, en la cabina, se oyó un crujido de cristal. Las figuras que estaban sentadas atrás empezaron a arrastrarse hacia adelante, rompiendo el tabique, sus cuerpos distorsionados, como retorcidos en nudos. Algunos tenían agujeros vacíos en lugar de ojos, de los cuales rezumaba una sustancia negra. Esteban pisaba el acelerador, pero la carretera no cambiaba. Las mismas farolas, las mismas siluetas en la niebla. «Lo has entendido todo», continuó el pasajero, sonriendo con su boca negra. «Debes dejar de ser humano. Lo humano es débil. El instinto salvaje es lo que domina la noche». Esteban sintió que algo dentro de él se soltaba. En sus oídos resonó un estruendo. Su visión se encendió en rojo. Vio sus propias manos. La piel se había desgarrado, y debajo brillaba una carne viva, bestial. Un rugido escapó de su boca, tan potente que el propio camión vibró. Y en ese instante comprendió. No era una de las víctimas. La carretera lo había elegido, no para devorarlo, sino para transformarlo. Las figuras de atrás casi habían llegado a la cabina. Sus garras se extendían hacia sus hombros. Pero ahora Esteban sintió que no podía huir, sino que podía destrozarlas. Miró al pasajero por un segundo. Este lo observaba con una sonrisa satisfecha, como a una bestia que finalmente había sido liberada de su jaula. «Ahí está», susurró.
el instinto salvaje. Esteban ya no sentía el volante. Sus dedos se habían alargado en garras. La piel de sus manos se agrietaba como tela vieja, y los músculos se hinchaban como si una nueva fuerza los desgarrara. La cabina se llenó con el olor a metal y carne cruda. Su respiración se volvió bestial. Cada inhalación se transformaba en un gruñido, cada exhalación en un rugido gutural. Detrás se oyó un chillido cuando una de las sombras lo agarró por el hombro. Las garras se clavaron en su carne y chorros de sangre caliente corrieron por su espalda. Pero Esteban no gritó. Rugió de tal manera que los cristales de las puertas se agrietaron. Al instante siguiente, se giró, soltando el volante, y su mano engarfiada partió la cabeza de la sombra por la mitad, como papel mojado. Un líquido negro y denso salpicó toda la cabina, dejando manchas en las ventanas. Las demás figuras comenzaron a gemir y a avanzar más rápido. Sus mandíbulas se abrían de forma irreal, como las de serpientes. Intentaron aferrarse a él, pero Esteban ya no era humano. Su cuerpo se arqueó, su columna vertebral crujió, su pecho se hinchó, y en la estrecha cabina se oyó el sonido de huesos rompiéndose. Gruñó y luego agarró a dos a la vez, clavando sus garras en sus cráneos. Con un solo movimiento los partió como nueces, y la densa sangre muerta fluyó por el suelo. El pasajero observaba esto con una sonrisa diabólica, sin hacer el menor movimiento. «Así es», dijo. «Ahora entiendes lo que significa ser elegido por la carretera». Esteban respiraba con dificultad. Los ojos le brillaban con una luz bestial. Sentía el sabor de la sangre en la lengua. Sentía una fuerza que no pertenecía a un humano. Pero junto con esto, se daba cuenta de que no había vuelta atrás. De repente, la carretera ante él desapareció. En lugar de asfalto bajo las ruedas, se agitaba un mar de sangre, del que se elevaban manos que se extendían hacia el cielo. Las luces de las farolas se convirtieron en ojos, decenas de ojos que lo miraban solo a él, y la voz del pasajero sonó más fuerte que nunca. «Ahora decide, te convertirás en su amo o en su víctima». Esteban estaba al volante, apretándolo con sus garras ensangrentadas. El coche volaba hacia adelante, pero ya no estaba seguro de manejarlo. Las ruedas retumbaban sobre el asfalto, pero a través del rugido del motor oía otra cosa. Susurros. Venían de la niebla, de la cabina, de la propia carretera. «Esteban. Esteban». Las voces lo llamaban, repitiéndose por cientos, y cada una sonaba diferente. A veces como una mujer, a veces como un niño, a veces como un anciano moribundo. En el espejo vio que los pasajeros muertos del asiento trasero no habían desaparecido. Volvían a estar sentados en silencio, como si todo lo sucedido hubiera sido solo una ilusión. Pero ahora sus ojos vacíos lo miraban solo a él. Intentó parpadear, ahuyentar la visión, pero comprendió que era inútil. Con cada segundo sentía con más claridad que la carretera se cerraba a su alrededor, como un lazo. «¿Lo entendiste?», jadeó el pasajero a su lado. Su cuerpo ya no se parecía en absoluto al de un humano. La piel se había desprendido, dejando al descubierto los músculos, y los dedos se habían alargado en garras. «Esta no es una vía, es una trampa. Los que llegan aquí deben elegir, convertirse en presa o en cazador». Esteban volvió a mirar sus manos. Temblaban, las garras brillaban a la luz de los faros, y en su pecho hervía la rabia. Pero en lo más profundo de su ser aún quedaba una parte humana, aferrada a la realidad. «Yo no quiero», exhaló, pero las palabras sonaron ajenas. En ese instante, el camión chocó contra una densa pared de niebla. El mundo a su alrededor se distorsionó.
Los árboles a lo largo de la carretera se estiraron en figuras monstruosas. Las farolas se asemejaron a calaveras ardientes, y el asfalto bajo las ruedas parecía respirar. Y entonces comprendió lo más terrible. Ya no avanzaba. Por mucho que pisara el acelerador, la carretera se repetía. Las mismas farolas, las mismas siluetas en el arcén. La cabina se llenó de frío de nuevo. En el parabrisas apareció una nueva inscripción en letras de sangre. No hay salida. Esteban gritó, pero su voz se convirtió en un aullido animal, y el pasajero solo se rió en voz baja. Esteban apenas se reconocía. Sus manos ya no eran humanas. Las garras brillaban a la luz de los faros. Las venas palpitaban como si no corriera sangre, sino metal al rojo vivo. En su pecho resonaba un gruñido grave, ajeno a la razón. Lo escuchaba y comprendía que le pertenecía a él mismo. La carretera a su alrededor había cambiado por completo. El asfalto se parecía a carne negra. Las farolas se habían transformado en pilares de hueso de los que goteaba un líquido espeso y escarlata. De la niebla se estiraban figuras, cientos de figuras, y todas lo miraban solo a él. Detrás se oyó un crujido. Los pasajeros se movieron de nuevo hacia adelante. Sus manos, cubiertas de sombras y podredumbre, se extendían hacia sus hombros, hacia su garganta, hacia su pecho. Una garra le arañó la mejilla, dejando una herida profunda de la que brotó sangre al instante. Pero Esteban no gritó. Abrió la boca en un gruñido animal y rugió de tal manera que el aire de la cabina tembló. ¿Lo sientes? La voz del pasajero, ahora completamente monstruosa, sonó como desde el interior de la propia carretera. «Has nacido para esto. Lo humano en ti muere. La bestia despierta». Esteban golpeó con el codo a una de las figuras que se había metido en la cabina y escuchó cómo sus huesos se desparramaban como cristales. Sangre y una sustancia negra salpicaron el interior. Otra sombra se clavó con sus garras en su hombro, pero él la agarró con los dientes, sus nuevos y bestiales dientes, y arrancó un trozo de carne, sintiendo el sabor a hierro y putrefacción en la lengua. Y aún así, en lo profundo de sus ojos quedaba una chispa, una desesperada chispa de humanidad, aferrándose a los restos de la razón. «Yo no soy una bestia», jadeó, apretando el volante con su mano engarfiada, como si se aferrara a la última pajita. Pero el rugido de su pecho sonaba mucho más convincente que las palabras, y el pasajero, sentado a su lado, se inclinó más cerca y le susurró al oído. «Ya es tarde. La carretera nos suelta». Y en ese momento, el camión se lanzó hacia adelante en la densa pared de niebla que se abrió como una boca. La niebla se cerró y la cabina del camión se convirtió en una jaula. El aire interior se volvió denso, olía a sangre y a quemado. Esteban ya no sentía dolor, solo un calor que lo desgarraba por dentro. El crujido de huesos resonó por el habitáculo. Su columna se arqueó, la caja torácica crujió, y el rugido que salió de su garganta ya no pertenecía a un humano. Sus ojos se tiñeron de rojo escarlata. Las pupilas se estiraron en rendijas. Los dientes se convirtieron en largos colmillos y las garras se clavaron en el volante, partiéndolo por la mitad como si fuera cartón. Las figuras de atrás, que se extendían hacia él, ahora aullaban ellas mismas. Pero sus gritos se convirtieron en chillidos de horror cuando Esteban se abalanzó sobre ellas. Desgarró a una por la mitad con sus garras y golpeó a otra con tal fuerza que su cabeza se desparramó por las paredes de la cabina, dejando rastros de sangre. Una sustancia negra inundó el suelo, pero él ya no sentía asco. Al contrario, un hambre se encendía en su cuerpo. Se clavó los dientes en el cuello de una de las sombras y desgarró la carne hasta que la tráquea crujió.
Su hocico estaba cubierto de sangre y aulló, echando la cabeza hacia atrás. La cabina tembló con su aullido bestial. El pasajero se sentó a su lado, sin moverse, y lo miró con una alegría depredadora. Su rostro hacía tiempo que no era humano. En su lugar había una máscara de hueso con cuernos rotos, y los ojos le brillaban rojos. «Sí, ahí está, tu verdadera forma», susurró. «Ahora eres parte de la carretera. Ahora eres su cazador». Esteban desgarró los últimos restos de sombras y se volvió hacia el pasajero. Este le dedicó una sonrisa satisfecha, y en ese instante Esteban comprendió que el hombre, dentro de él, había desaparecido. En su pecho latía otro corazón, salvaje, bestial, lleno de sed. Aulló, y el sonido rodó por la carretera, por la niebla, por el vacío infinito, como si anunciara: «El hombre Esteban ha muerto. Solo queda la bestia de la carretera». Y el camión, que se dirigía a ninguna parte, se convirtió en la jaula del nuevo amo de la noche. Desde entonces han pasado muchos años y la carretera sigue siendo la misma. Larga, desierta, envuelta en niebla. Los conductores susurran historias sobre los que desaparecieron allí sin dejar rastro. Algunos afirman que en la noche profunda se oye un aullido, parecido al de una bestia, que brota de la propia oscuridad. También se dice otra cosa, que a veces, en el arcén, se puede ver a un hombre con un viejo impermeable, levantando la mano, como pidiendo que lo lleven. Los que se detienen nunca regresan. Los viejos camioneros advertían a los novatos: «En esta carretera no subas a nadie a tu cabina, a nadie, incluso si parece una persona, incluso si parece cansado y con frío, porque un día a tu lado no se sentará un pasajero, sino la propia carretera». Y los que escucharon este consejo intentaron tenerlo presente. Pero la noche es larga, la soledad es pesada, y la piedad es más fuerte que el miedo. Y cada vez que un nuevo conductor frenaba en el arcén, la niebla parecía espesarse y ocultar el mundo tras sus grises muros. Y en algún lugar, en lo profundo, ya lo esperaba la voz de la bestia, lista para recordarle: «El instinto salvaje siempre necesita nuevos amos.